La síntesis de RNA a partir de plantillas de DNA se denomina transcripción. Ese es un proceso regulado. Para la regulación de la transcripción, entonces en esta figura nos proponen que hay secuencias en el DNA como las secuencias operadoras. Esto correspondería a una secuencia operadora. Las secuencias operadoras interactúan con proteínas porque las proteínas tienen dominios de unión al DNA. En este caso, lo que interactúa directamente con el DNA son estas hélices alfa rojas, y estos son otros dominios que tienen este tipo de proteínas, que en este caso la proteína que escogen en la figura es el represor, uno de los represores del fago lambda. En esta parte de la figura entonces nos están proponiendo el modelo eh, de los operones de Jacob y Monod en el año 1961. Entonces, en ese año no se sabía que existían las polimerasas, no se sabía que existían ni siquiera los RNA mensajeros. Pero Jacob y Monod trabajando con lactosa, la expresión de genes regulados por lactosa, y otros investigadores en la regulación de genes del fago lambda. Entonces, los experimentos que hicieron Jacob y Monod, y analizando los experimentos que se habían hecho con fago lambda, Jacob y Monod propusieron lo siguiente. Uno, que había genes reguladores que codificaban para represores, que esos represores se unían en secuencias operadoras en el DNA e impedían la transcripción de genes estructurales, es decir, de genes que codificaban para diversas proteínas. En este caso hay tres genes estructurales, SG1, 2 y 3, que codificarían para las proteínas SG1, 2 y 3. Entonces, cuando el represor se unía al operador, entonces no se podía transcribir y no se expresaban las proteínas SG1, 2 y 3. Cuando un inductor se unía al represor, hacía que el represor tuviera menor afinidad por el operador, se separara del operador, y esa separación producida facilitaba la transcripción de los genes estructurales. Entonces, con base en las secuencias de los genes estructurales, se sintetizaban unos RNAs mensajeros que posteriormente eran traducidos, y con base en las secuencias de nucleótidos de los RNAs mensajeros se sintetizaban las proteínas estructurales SG1, SG2 y SG3. Digamos que eso fue el modelo general propuesto, que posteriormente con las evidencias se fue demostrando que era un modelo cierto. Eh, en este experimento se encuentran evidencias de que los RNA mensajeros existen. Entonces los experimentos lo hicieron en E. coli sin infectar con el bacteriófago T2 e infectado con el bacteriófago T2. Cuando E. coli no está infectada con el bacteriófago E2, todos sus genes, los que codifican para RNA mensajeros, los que codifican para RNA de transferencia y RNA ribosomales, se pueden transcribir. Cuando E. coli está infectada con el virus, todos los genes de E. coli se dejan de expresar, de transcribir, y solo se expresan los genes, es decir, solo se sintetizan RNAs con base en el DNA del virus. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, dos tipos de experimentos. Unos experimentos con E. coli infectada con el bacteriófago T2, y otros experimentos con E. coli sin infectar con el bacteriófago T2. Entonces, toman la E. coli, le infectan con el bacteriófago T2, le agregan compuestos radiactivos. Ese compuesto radiactivo se incorpora en los RNA, ribonucleótidos radioactivos, se incorpora en los RNAs. Entonces, como aquí el bacteriófago está
infectado con T2 no se producen marcación del RNA ribosomal 23S, el 16S ni el 4S. La E. coli continúa con sus RNAs ribosomales y de transferencia desde cuando antes de haber sido infectada con el bacteriófago T2. Aparecen una serie de moléculas marcadas radioactivamente que se sintetizaron en cantidades muy pequeñas, porque aquí se mide la cantidad de RNA. Entonces básicamente la totalidad del RNA son los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia, lo cual quiere decir que este RNA que aparece marcado radioactivamente está en cantidades muy pequeñas. Posteriormente, con ensayos de hibridación y centrifugación, y después nos dicen ahí que haciendo hibridaciones con sondas encontraron que los RNAs que se estaban expresando aquí correspondían a RNAs que se sintetizaban a partir de plantillas de genes del virus T2. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, lo que hacen es tomar tubos de centrifugación, aíslan los RNAs, los colocan sobre los tubos, los centrifugan. Estos son un gradiente de sacarosa, ¿sí? Nos dicen de el 5% en la parte de arriba al 20%. Entonces nos dicen ahí, esto va a producir una separación de los RNAs por tamaño. Entonces los RNAs más grandes migran más rápidamente, los RNAs más pequeños migran más lentamente. Entonces hacen la centrifugación, se observa básicamente los RNAs más abundantes. El que migra más es el 23S, el 16S, y se van tomando fracciones. Se toman fracciones pequeñitas para ir separando. Entonces se toman varias fracciones. Entonces esas fracciones, uno, se utilizan, se toma esta primera fracción y a esa fracción se le hacen dos cosas. Uno, se le mide radioactividad, y dos, se le mide la cantidad de luz ultravioleta absorbida a 260 nanómetros. Entonces, cuando se mide la cantidad de luz ultravioleta absorbida, se está cuantificando el RNA que hay. Entonces, esta, digamos que en todas las fracciones que se tomaron corresponden a las cantidades del RNA. Entonces, donde más hay RNA es aquí, en esta fracción, que correspondería a esta. En esta fracción habría muy poquito RNA, que correspondería a esta fracción. Esta fracción corresponde al RNA ribosomal 23S. Esta fracción corresponde al RNA ribosomal 16S. Todas estas separación entre la banda 16S y 4S pues corresponde a todo esto, hasta que se llega a la fracción que contiene el RNA de transferencia, que es el RNA 4S. Entonces, cuando se mide absorbancia, y en este caso se mide radioactividad, entonces se observa que la radioactividad no corresponde ni a RNA ribosomales marcados radiactivamente, ni a RNA de transferencia marcados radiactivamente, porque como el virus infectó las células, pues ya no se producen nuevos RNAs, ni mensajeros, ni ribosomales, ni de transferencia. Estos son los RNAs que la E. coli tenía desde antes de ser infectada por el bacteriófago. Esto correspondería entonces a los RNAs que sí se produjeron, sí se sintetizaron después de que la bacteria E. coli había sido infectada con el bacteriófago T2. Entonces, esta es la radioactividad, pero la cantidad se supone que es muy pequeña.
cuando hicieron los ensayos de hibridación encontraron que estos RNAs correspondían en secuencia a genes del bacteriófago T2. En esta parte del experimento está lo mismo, pero ya la E. coli no está infectada con el bacteriófago T2. Entonces se incuban las bacterias, nos dicen, se exponen a los ribonucleótidos radioactivos. A los ribonucleótidos radioactivos se mide la radioactividad y se cuantifica. Entonces, cuando se mide la radioactividad, después de hacer 3 minutos de pulso, ahí se obtiene los RNAs, se colocan, se centrifugan y se empiezan a medirles la luz ultravioleta y la absorción de luz ultravioleta y radioactividad. Entonces, ¿qué encuentran? Esta corresponde a la radioactividad, es decir, como no hay bacteriófago T4, se sintetizan tanto RNAs ribosomales como RNAs de transferencia como RNAs mensajeros. Entonces aquí se observa la medición de la radioactividad. Como no hay bacteriófago, no se inhibe la transcripción de la bacteria. Después de hacer 3 minutos de pulso, hacen otro experimento, y es que aproximadamente un séptimo de generación más o menos corresponde a 14 minutos, las continúan creciendo sin radioactividad. Entonces lo crecen con radioactividad, se marcan los ribosomales, los mensajeros, los de transferencia. Después se quita la radioactividad, se cultiva por otros 14 minutos y ¿qué observan? Observan esta curva azul. Entonces, ¿qué observan? Que básicamente toda la radioactividad corresponde a los RNA ribosomales y a los RNA de transferencia. ¿Y qué explicación da? Es que en los 14 minutos, a los 3 minutos se marcan los RNA mensajeros, pero como se continúan incubando 14 minutos sin radioactividad, en esos 14 minutos se degradan los RNA mensajeros que están marcados y los nuevos RNA mensajeros que se sintetizan ya no están marcados radioactivamente. Por eso los únicos que quedan marcados son los ribosomales y los de transferencia, porque son más estables, tienen una vida media mucho más larga. Entonces, con estos experimentos, digamos que demuestran, uno, que los RNA mensajeros existen, y dos, que la síntesis es una síntesis muy rápida y la vida media de los RNA mensajeros es muy corta. Posteriormente hicieron experimentos tratando de encontrar a la enzima que hacía el proceso de transcripción. Entonces inicialmente encontraron una polinucleótido fosforilasa, pero esta polinucleótido fosforilasa 1 no requería plantilla, 2 unía ribonucleótidos difosfato y sintetizaba cadenas de ribonucleótidos con cualquier secuencia, porque como no utilizaban plantilla. Pero posteriormente descubrieron que había una RNA polimerasa, que sí utilizaba plantilla. Entonces las RNAs polimerasas de la transcripción son RNAs polimerasas que requieren plantilla de DNA, dependientes de DNA. Posteriormente, entonces, en E. coli descubrieron una RNA polimerasa. Esa RNA polimerasa es inhibida por rifampicina. Posteriormente, con mutantes de esa RNA polimerasa que se volvían resistentes a rifampicina, encontraron que al
Esos mutantes de la enzima afectaban la síntesis de todos los tipos de RNAs, eh, tanto de transferencia como ribosomales como mensajeros. Por lo tanto, concluyeron que solo había una RNA polimerasa en los procariotes. En cambio, en los eucariotes, entonces encontraron que habían 3 RNAs polimerasas, una RNA polimerasa 1 que sintetizaba los RNA ribosomales, una RNA polimerasa 2 que sintetizaba los mensajeros y una RNA polimerasa 3 que sintetizaba los RNAs de transferencia y el RNA ribosomal 5S. Esa RNA polimerasa, había una toxina aislada de hongos que era la alfa-amanitina. Entonces la RNA polimerasa 2 era inhibida con bajas concentraciones de la amanitina, es decir, era la más sensible. La RNA polimerasa 3 solo era inhibida con altísimas concentraciones de alfa-amanitina y la RNA polimerasa 1 no era inhibida, era resistente a la inhibición por la RNA polimerasa, por la alfa-amanitina, perdón. Y aquí hay algunas características de la RNA polimerasa procariota. Entonces, la RNA polimerasa procariota, hay una RNA polimerasa central que solo estaría formada por 2 unidades alfa, una beta prima y la omega. No tendría la sigma. Esa sería la core o central. Y la holoenzima, es decir, completa, ya está formada por las 2 alfa, beta prima, sigma y omega. Esta completa se dice que tiene aproximadamente un peso molecular de 450. Aquí están los pesos moleculares de cada una de ellas, la cantidad. La subunidad alfa nos dice participa en la iniciación e interactúa con unas secuencias en el promotor que son el UP, elemento de respuesta corriente arriba. La beta participa en la iniciación y en la elongación, es decir, tiene el sitio catalítico de la RNA polimerasa. La beta prima participa en la unión al DNA. La sigma es la que más participa en el reconocimiento de secuencias en los promotores y la omega entonces participa en ayuda en la unión de todas las unidades para ensamblar todo el complejo que constituye la RNA polimerasa de los procariotes.